Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy. Hoy día es domingo, esta entrevista sale el día martes. Vamos a conversar con el doctor Samuel Abad, constitucionalista muy destacado y abogado de 5 integrantes de la Junta Nacional de Justicia que esta semana se decide su suerte en el Congreso. Samuel, bienvenido al programa. Muchas gracias por la entrevista y encantado de estar contigo y con tus televidentes, oyentes en esta oportunidad. Gracias, Samuel. Oye, a ver, si hubiese que explicarle a un finlandés o finés recién llegado al Perú, ¿qué cosa es lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué cosa le dirías? ¿Cómo no? En primero tendríamos que entender qué significa hablar de Junta Nacional de Justicia. Cuando hablamos de Junta Nacional de Justicia, estamos hablando de una institución, de un órgano que está en la Constitución, que es autónomo, cuyos integrantes han sido elegidos por concurso público y que tiene funciones importantísimas. Nombra jueces, destituye jueces y fiscales, los evalúa cada cierto tiempo, pero no solamente tiene una relevancia notable en materia del sistema de justicia, sino también nombra a la autoridad o la ratifica a la autoridad que organiza las elecciones, al llamado jefe de la OMPE, Ujú. y nombra a la autoridad que tiene que ver con la identidad de todas las personas. Nombra al jefe o a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Renier. A estas altas autoridades las nombra esta Junta Nacional de Justicia y sus integrantes son designados por 5 años y tienen autonomía para resolver sus competencias. ¿Por qué ha nacido la Junta Nacional? ¿Cuál es la razón? La idea era despolitizar los nombramientos judiciales, que no sea el gobierno ni el Congreso que nombre y evalúe jueces, sino un órgano autónomo. Esa era la idea detrás de esta creación de una institución. Como no confío en los nombramientos judiciales, no confío en que los nombramientos judiciales sean hechos por el poder político y menos que la autoridad electoral sea elegida por el poder político, creo un órgano autónomo cuyos integrantes son elegidos por concurso público para tratar de despolitizar estas importantes funciones. Eso es la Junta Nacional de Justicia. Ahora, ¿qué está pasando? Ujú. El Congreso de la República no comparte la interpretación efectuada hace casi 4 años por parte de los integrantes de la Junta respecto a una de sus miembros, que tiene 78 años. El Congreso dice que el límite es 75 años. La Junta Nacional de Justicia hace 4 años, para evitar polémica, emitió una resolución interpretando que el límite de los 75 años previsto por la Constitución es para el acceso, Ujú. no para la permanencia. ¿Y por qué? Porque otra norma constitucional dice que su periodo es de 5 años. En consecuencia, ¿qué está pasando? Hay un desacuerdo interpretativo de parte del poder político con un órgano autónomo y lo que dice el Congreso es: tu interpretación junta es equivocada, has infringido la Constitución, los inhabilito a todos como consecuencia de ello. Con lo cual, lo que está permitiendo es que el poder político se inmiscuya en Ujú. los temas de la Junta Nacional de Justicia porque inhabilita no a uno, sino a los 7. Es algo así como que si el poder político, el Congreso, estuviera en desacuerdo con una resolución emitida por la Suprema, o estuviera en desacuerdo con la interpretación emitida por el Tribunal Constitucional, como está en desacuerdo interpretativo, decide o destituirlos, inhabilitarlos a toda la Corte Suprema o a todo el Tribunal Constitucional. Es algo increíble. Mm. Es algo que hay que transmitir por lo que significa. O sea, no se puede descabezar a toda una institución porque no comparto un criterio interpretativo y encima lo hace el órgano político.
precisamente que tiene incidencia o interés en temas judiciales o en temas electorales. Así trataríamos de explicarle a alguien para darse cuenta de lo que implica esta situación y de cómo afecta el régimen democrático de un país. Te escucho, te escucho explicar esto y me remonto mentalmente, creo que fue en el año 97, cuando fue la interpretación auténtica respecto de la reelección de Fujimori. ¿Hay algún símil? No. Hay bastante parecido, pero también hay diferencias. ¿Cuál es el parecido? Que en ese momento, año 97 precisamente, o sea, la memoria es exacta, el año 97, el señor Alberto Fujimori quería reelegirse. Y para ello el Congreso, que era cercano a al expresidente Fujimori, aprobó una ley Cercano es un eufemismo, interpretando. ¿no? Sumiso. Era un Congreso sumiso. Y el adjetivo lo pones tú. Lo En pongo yo todo siempre. caso, Yo siempre pongo los adjetivos, Samuel. en todo Tú no te caso, era preocupes. un Congreso cercano. Y lo que hizo fue interpretar que 10 era 15. Es decir, interpretar que la reelección podía ser no una, sino dos veces. Y ocurre que tres magistrados del TC, tiene siete magistrados, estaban en desacuerdo y emitieron una resolución diciendo esto es inconstitucional. Una interpretación. Los otros se abstuvieron, por cierto. Y entonces estos tres magistrados, Delia Reboredo, el señor Aguirre Roca y el señor Reiterri, dijeron que esta norma era inconstitucional. Como consecuencia de ello, el Congreso los destituyó por infracción de la Constitución. Ahí está el parecido, Sí. el mismo tema de la infracción. ¿Cuál es la diferencia? En ese momento quedaron 4. Acá se destituye a todos. Acá se inhabilita a todos. Solamente va a quedar, en todo caso, uno que acaba de ingresar por decisión del Tribunal Constitucional. Consecuencia, la magnitud, si uno quiere verlo, es increíble porque se está destituyendo algo así como si destituyéramos a toda la Suprema o a todo el Tribunal Constitucional e impidiendo en consecuencia el ejercicio de sus funciones. Y ahí hay otro parecido. El año 97, cuando se destituye a 3 magistrados, quedan 4, no se podía resolver procesos de inconstitucionalidad. Es decir, el Congreso podía aprobar cualquier ley inconstitucional. El Ejecutivo podía dictar cualquier decreto de urgencia inconstitucional y no había nadie que los expulse. Porque para expulsar una ley, el tribunal requiere 5 y eran 4. Y lo mismo va a pasar acá, porque si inhabilitan a todos, el quórum es de 5 y no va a haber 5 por la sencilla razón que de los suplentes hay 3 que tienen más de 75 años. Y como el límite es para el acceso, no van a poder acceder a el ejercicio de la función. Y además, no sé si los otros suplentes quieran ingresar en un contexto como el que estamos viviendo, cuando saben que cualquier interpretación que no le guste al Congreso va a significar que los puedan destituir o inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública. Claro, con lo cual, esa entidad que, como la has descrito, es fundamental, quedaría descabezada e inoperante. Esa sería la consecuencia inmediata. Totalmente. Y el periodo del jefe de la OMPE vence en agosto, el periodo de la jefa del RANIEC vence en agosto, hay procedimientos disciplinarios en curso. En consecuencia, ¿qué ocurre cuando hay caos, cuando hay un vacío? Probablemente el Congreso intervenga aprobando alguna ley. La imaginación a veces es bastante amplia para buscar una salida ante estas situaciones de parte del Congreso que inhabilita a estas personas. No es una salida que precisamente garantice mucha seguridad o estabilidad, sino más bien genere muchas dudas sobre lo que pueda más adelante ocurrir si prospera esta inhabilitación, ¿no? ¿Y qué pasaría en el caso específico de la fiscal Patricia Benavides, que está suspendida? Bueno, en el caso específico de ella,
Sencillamente la suspensión de 6 meses va a vencer y ella volverá al Ministerio Público. Ella volverá Wow. al Ministerio Público y se Que fue- presentará Suena una fuerte eso, ¿ah? situación, Suena perdón, muy fuerte. Suena muy fuerte esto que estás diciendo. pero es lo que va a ocurrir. Ella ha sido suspendida en virtud de una medida cautelar, no ha sido destituida, Ujú. no ha sido sancionada, porque el proceso tiene que garantizar un debido procedimiento y por tanto tiene etapas. Y si esto ocurriera el próximo jueves, que es 6, no va a concluir el procedimiento. Sí está suspendida, pero la suspensión es por 6 meses y los 6 meses van a vencer. Y si vence la cautelar, ya nadie podría dictar una cautelar porque se requieren 5 votos. Y si no hubieran 5 votos, el quórum de 5 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, sencillamente no solamente ella, no sé quiénes más tengan una suspensión y podría volver, o los procedimientos disciplinarios no se podrían realizar, o no se podría ratificar al jefe de la OMPE o al jefe del RENIEC, y habrá que ver qué ocurre, ¿no? Habrá que ver qué ocurre, porque Eso es la o sea, eso Constitución es y el la ley es caos. clara, ¿no? Es el caos y la anarquía total. Y es por eso que hemos dicho siempre que no solamente es un problema de desacuerdo interpretativo que existe y que el órgano político no puede resolverlo. Si existe un desacuerdo interpretativo, que impugne. Para eso está el Poder Judicial, para eso está el Tribunal Constitucional, pero el Congreso no puede ser un superjuez que dé la última palabra sobre una interpretación de la Constitución. Y hemos dicho eso, pero además que cuando se tome la decisión se evalúe el impacto que esto genera, porque ya no solamente es un tema de una mala decisión, decir el poder político destituye porque no comparte la interpretación, sino también las consecuencias que ello genera. Toda decisión es importante evaluarla respecto a la validez de la misma, pero también en relación a las consecuencias que ello puede producir para el sistema de justicia y para el sistema electoral. Y para el sistema democrático. ¿Cuáles son las consecuencias Y para la democracia si el Congreso se sale con la suya? ya hemos dicho que esto sería un quiebre constitucional, es decir, un principio básico en una democracia es el respeto de las autonomías de las instituciones. Y no puede suceder que sin justificación alguna, porque no comparto la interpretación de la Junta Nacional de Justicia respecto a la edad de un integrante, eso conduzca a que el órgano político por esencia, en base a argumentos políticos por esencia, destituya a todos los integrantes o inhabilite a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, a nivel internacional, ¿qué cosa podría ocurrir? En el caso peruano, si esto prospera. Bueno, existen mecanismos internos y existen mecanismos internacionales. Recordemos el precedente que mencionabas hace un momento, el caso del TC, ¿no? En Mm. el caso del TC se agotó la vía interna y luego se acudió a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana en el año 2000 condenó al Estado peruano porque había cometido esta arbitrariedad y repuso a los 3 magistrados, ¿no? A Mm. Delia Reborredo, a Aguirre Roque y Rey Terry. Ahora, en ese momento la destitución generó una intensa movilización, como recordarás, se Claro, plantearon claro. manifestaciones públicas, Sí. reacciones intensas a nivel interno y a nivel internacional. El gobierno no reaccionó retornando las cosas al estado anterior, sino mantuvo su decisión. Y yo espero que el Congreso tome en cuenta la historia y no vuelva a repetir hechos del pasado, ¿no? Y Porque tarde o temprano lo que se hace mal termina mal. y podría ocurrir lo que está ocurriendo en el caso de Guatemala, donde también hay un pacto de mafias, ¿no? Porque eso es más o menos lo que existe en el Congreso actualmente, eh, donde el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, está cancelando las visas de todos aquellos que forman parte de de estos grupos mafiosos que están erosionando el sistema democrático en Guatemala. ¿Algo así podría ocurrir acá también? Bueno, esa es una decisión que le corresponde al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? No le corresponde opinar sobre el particular a la Junta Nacional de Justicia y menos a su abogado. En todo caso, existen experiencias sobre el particular Ya. y habría que evaluar qué medidas adopta cada gobierno. Lo que es un hecho
es que hay valores básicos en una democracia y un valor básico es el respeto de la autonomía, independencia e instituciones. No puede ser que porque no se comparte un criterio interpretativo, el poder político destituya o inhabilite a todos los integrantes de un órgano autónomo. Eso no solamente es grave por lo que significa, sino también por el precedente. ¿Quién va a querer integrar la Junta Nacional de Justicia? ¿Quién va a querer? Para sabiendo que cualquier decisión que adopten puede ser objeto de un control político que termina inhabilitando los 10 años para la función pública. ¿Quién va a querer integrar esa institución? Bueno, probablemente algunas personas que no tengan muchas expectativas o tengan otros intereses, o sea, deja un mal precedente para una institución que tiene que ser autónoma porque si no, no tiene sentido que exista. ¿Qué crees tú que va a pasar? Bueno, yo espero y confío que existan algunos congresistas que evalúen que esta decisión es muy grave, que esta decisión pone el país al borde de una situación de decaimiento del modelo democrático, de desdibujamiento absoluto del modelo democrático y que recapaciten para que tomen en consideración que no se puede inhabilitar a 7 o a 6 titulares integrantes de la Junta Nacional de Justicia por no compartir el criterio interpretativo y que en consecuencia ya se reflexione y se vea el impacto de esta decisión y de verdad se garantice una estabilidad política básica. En el Perú sobran los problemas. Lo que se requieren son soluciones y lo que se requiere es estabilidad y esta decisión, si se suscitara el 6, no contribuye a brindar la estabilidad política que requiere el país. No, porque lo que se daría es el copamiento de una institución más, en este caso fundamental, porque esta es la que, como dices tú, designa o destituye jueces y fiscales, nombra al jefe de la OMPE, de la RENIEC. ¿Tú dirías que el propósito político de esto es controlar también los organismos electorales? Yo creo que hay que evitar volver al pasado. Historias de esta naturaleza las hemos vivido en la década previa a culminar el siglo pasado Sí, y no son situaciones nuevas. Quienes tenemos canas, tú y yo tenemos ya bastantes canas, sí. sabemos lo que ha pasado y sabemos lo que puede volver a ocurrir. Y es lamentable, de verdad, que después de más de 20 años ingresemos a una etapa como la que estamos viendo y tratemos más bien de evitar que ello suceda en la historia. Debe ayudar a los congresistas a reflexionar, pero es obvio que a veces, y a mí no me corresponde opinar políticamente, Ujú. nuestra defensa es absolutamente jurídica, a veces se presentan situaciones que nos hacen recordar lo ocurrido con anterioridad, ¿no? Más que una situación, ¿no? Ya esto ya es Eh, sistemático. en Y efecto, se presentan este tipo de hechos que nos hacen recordar situaciones del pasado y creo que la experiencia debe enseñarnos que no podemos repetir la historia, ¿no? ¿cuántos votos necesitan para tumbarse la Junta? 67 votos de acuerdo a un informe antiguo de un órgano competente del Congreso de la República. Hay un tema muy interesante. ¿Por qué? Y muy práctico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución se requiere una mayoría de 2/3 cuando se trata de infracción de la Constitución, Ujú. pero se excluyen los miembros de la Comisión Permanente. Como el Congreso es unicameral, la idea detrás de esto ha sido excluir a la Comisión Permanente, eh, tratando de recordar cómo funcionaba en el Congreso bicameral. ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación de esto es que antes era el Senado quien se ocupaba de esto y la Cámara Política por esencia era la Cámara de Diputados. Ujú. Entonces era coherente que el Senado pues no pueda tomar la decisión respecto que le corresponde a la Cámara de Diputados. Y por eso se decía no participe el Senado, lo cual era obvio porque era otra Cámara. Cuando se incorpora el régimen unicameral, ya no hay Senado, como es obvio, y entonces se opta porque la Comisión Permanente no participe en la decisión y por eso se excluye a los 30 integrantes aproximadamente de la Comisión Permanente y se dice que no van a votar, así lo dice la Constitución. En consecuencia,
2/3 del número legal de congresistas, excluyendo a los 30 de la comisión permanente, dan 66 punto algo más, es decir, 67 votos. Aunque algunos he escuchado que dicen 66, espero que no se arme el debate sobre el particular, porque hemos vivido experiencias de interpretaciones diversas precisamente sobre ese tema del número de votos. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana, Samuel. Lo que cuentas es bastante delicado. Si ocurre que el Congreso se sale con la suya, esto va a ser, como has descrito muy bien, un quiebre a la democracia, un quiebre a la gobernabilidad del país, un quiebre con el equilibrio de poderes. No puede ser que el Congreso tenga tanto poder y haga lo que le dé la gana, porque eso es lo que está pasando en la práctica. Ya lo de la Junta es una cosa como el pico de la gravedad de esta manipulación política por tener el control de todo, manejarlo todo. Y para eso salían el fujimorismo, el serronismo, la gente de Acuña y todos estos partidos hechos de tecnopor o de vientres de alquiler y nada. O sea, yo creo que ya si ahí no reaccionamos como peruanos, como ciudadanos, esta democracia se va a ir al tacho, se va a ir por el desagüe, pero en un 2x3. ¿O estoy exagerando? Y en efecto, yo creo que es importante recordar el pasado, es importante recordar la necesidad de vivir en democracia y garantizar la estabilidad política en el país. El Perú no requiere más problemas, el Perú requiere soluciones, estabilidad y avanzar en el régimen democrático que también garantiza la predictibilidad y también las inversiones. El mensaje que se daría de inhabilitar a todos los integrantes titulares sería un mensaje muy grave, un mensaje que en el Perú no se respetan las instituciones constitucionales y democráticas y que el Congreso, por una interpretación que no comparte, puede destituir a la Corte Suprema, puede destituir al Tribunal Constitucional y sin duda puede inhabilitar a la Junta Nacional de Justicia. Esperemos y confiemos que los congresistas razonen y que sea un debate de razones y no solo de votos. Ojalá así sea, Samuel, pero la verdad que conociendo al personal, yo lo veo un poco complicado, ¿no? Es difícil, pero la lucha continúa y No, la sí, la, idea es la lucha hay que tratar de librarla. avanzar en... La lucha hay que librarla de todas maneras. Esta es Y la una idea lucha es a favor de la avanzar con la democracia. capacidad de persuasión, ¿no? Sí. Y cuando se pone en juego la democracia, hay que tomar posición. Y aquí vamos a ver quiénes son los demócratas y quiénes son los de talante autoritario. Porque de verdad que la situación de la democracia en el Perú pende en un hilo. Es terrible. Lo que dices tú, que estamos regresando a una época que ya pensábamos superada. En fin, querido Samuel, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta explicación tan clara y por exponer la gravedad de esta situación, de este contexto que me parece terrible, lúgubre para el país en estos momentos. Te mando un fuerte abrazo y nada, suerte el jueves. Muchas gracias, Pedro. Hasta otra oportunidad y confiemos que en el Congreso prime la razón, por lo menos en los congresistas, y que no se alcancen los votos necesarios para que una situación de esta naturaleza prospere. De verdad que el mensaje es muy grave. No se puede inhabilitar a los miembros titulares de una institución por una discrepancia interpretativa, no se puede destituir a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional porque no se comparten sus criterios. Hay que tratar de evitar volver al pasado y avanzar en construir una democracia que cada día es más difícil en el país. Muchas gracias por esta oportunidad y hasta pronto. Gracias, Samuel. Con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!